Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el Auditorio Vida Nueva para el Mundo en Tlalnepantla, Estado de México. Y hoy acá en México, en los Estados Unidos mexicanos, estamos conmemorando un día muy especial de varios acá, 15 de septiembre, Día de la Independencia. Y pues estamos muy contentos, gozosos, porque también recordamos que así como hombres ilustres, hombres que amaron a su patria, dieron su vida por esta nación, recordamos también que Jesucristo lo hizo por nosotros. Qué maravilloso es poder ver a través de la palabra de Dios textos que ilustran la batalla, que ilustran la guerra y todas ellas victoriosas en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, hoy, un día especial, vamos a ver un tema titulado Peleando la buena batalla de la fe, basado en una de las cartas que escribiera el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y yo le invito a que junto conmigo vaya a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 7, en la que vamos a dar lectura y vamos a ir viendo, como en la mayoría de nuestros estudios, de manera exegética, qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está reflexionando sobre su vida, sobre su servicio, desde que nació de nuevo hasta donde el momento que él está entregando su vida como sacrificio. Ha peleado una batalla, la única digna de pelearse y de dar servicio, en la cual, como muchos cristianos, respiró y vivió cada momento en servicio para su Señor. Una vida en la cual ningún sacrificio era tan grande y ningún compromiso era tan demasiado exigente. Pablo vivió haciendo cosas grandes en el poder de Dios. Las expresiones he peleado, he acabado y he guardado indican acciones completas con resultados que hasta la fecha deben de permanecer en su sentir en cada cristiano. Pablo no tenía remordimientos, no sentía que hubiera cumplido o que no hubiera completado algo que Dios le había encomendado. Después de que él sintiera y viviera que Dios tomaba el control de todo. Pablo vivió verdaderamente al máximo el cristianismo. No dejó ninguna sinfonía sin terminar. No puede haber mayor satisfacción y ciertamente ninguna forma gloriosa o grandiosa en el creyente que terminar la vida cristiana y saber cómo ha hecho y agradado al único Dios vivo. Y es precisamente lo que Pablo le estaba pidiendo a Timoteo: cumplir su ministerio, cumplir su llamado, cumplir la vida de cristiano. Y podemos nosotros preguntarnos en este texto: ¿cómo puede Pablo hacer semejante afirmación? ¿Cómo era el motivo de su fidelidad y logros espirituales sorprendentes? Él mismo, en estos pasajes, nos da la respuesta en esta carta. Así que cuando nosotros enfrentamos algunas tribulaciones, algunos momentos desagradables, algún momento de aparente soledad o tristeza, veamos con ojos espirituales lo que la galería de los hombres de fe en Hebreos 11 como testigos que afirman realmente que las promesas de Dios son verdaderas. Veamos con ojos espirituales cómo el apóstol Pablo en sus cartas escribe para llegar a la meta, continuar siempre, como también lo escribió el anotador de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como Pedro también escribiera en su carta, en el primer capítulo, mencionando a las iglesias que estaban dispersas por causa de esa persecución feroz de los enemigos contra el cristianismo, que nosotros nos armáramos del mismo pensamiento, capítulo 4, nos armáramos de ese sentir que ya la salvación la teníamos ganada gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, un regalo de parte de Dios.
algo que no podemos adquirir nosotros con nuestro esfuerzo. Pero sin embargo, Pablo y Pedro, apóstoles entonces, pues, nos enseñan que nosotros podemos caminar tomados de la mano, ciertamente con algunas aflicciones, algunos miedos o temores que pueden ser dispersos o desvanecidos por el poder del Espíritu Santo que ya nos ha sido dado. Pablo reconoció que estaba en una lucha espiritual, y eso es impresionante, que a usted y yo nos toca vivir. Y estamos viviendo nosotros un mundo concesionado a Satanás. Dice Pablo en la carta a los Efesios que el Dios de este mundo tiene controlado, enceguecido a las personas de manera voluntaria también. Él es el autor, ¿verdad?, de muchas maquinaciones en las que nosotros no debemos de ignorar. Y Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo menos vamos nosotros a trazar en 3 partes este versículo, en donde la expresión he peleado habla de contender con el adversario, que hasta agonizar, hasta darlo todo, entregarse todo, estar convencido que aunque puede traer aflicción y hay aflicción en momentos difíciles por causas de ser cristianos, nosotros tenemos que estar gozosos. ¿Qué producirá ese gozo? ¿Qué producirá esa alegría, ese contentamiento de manera genuina? La oración y la comunión con el Señor Jesucristo. Es verdad que a veces nos pudiera ganar esa aparente soledad o esa tristeza, pero recuerde usted las palabras sublimes que el apóstol también dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esta batalla implica aflicción, implica también una competencia. Estas 2 expresiones hablan de luchar, de pelear, al grado de agonizar. Estas palabras se usaban tanto para competencias de Juegos Olímpicos como para otros tipos de luchas que requerían de gran esfuerzo, de energía, ya sea física o también espiritual. Pablo animó a pelear la buena batalla de la fe en su primer carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 12, que a continuación voy a leer. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A los creyentes de Corintios, todo aquel que luchaba, que agonizaba, se abstenía, dice Pablo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Quiero citar pues este texto que se halla en primer carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 25. ¿Qué es lo que tengo que hacer morir? ¿Hasta dónde tengo que pelear? ¿O cómo es que tengo que agonizar? Estamos nosotros sufriendo en algún momento las presiones que el mundo ejerce, las maquinaciones que Satanás ejerce dentro de un mundo concesionado hacia él. Un mundo que en apariencia cree saberlo todo. Un mundo que a través del alcohol, de las drogas, del sexo, fuera del matrimonio, ejerce presión sobre el creyente. Y nosotros, como aún nuestro cuerpo no ha sido glorificado, nuestra mente está siendo transformada, estamos viviendo esa presión que el mundo ejerce. En el momento que usted y yo disponemos de hacer morir nuestra carne, nuestros deseos, hasta agonizar, estamos peleando esa batalla. Estamos peleando completamente para agradar a Dios, ese Dios verdadero, ese Dios santo, que eso es impresionante porque sabe, Jesucristo mismo, que dio su vida. Pablo menciona en la carta a los Filipenses: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, se traduce se vació, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y recapitulando lo que el apóstol Pedro dijo, que nos armemos de ese pensamiento. Si las iglesias estaban siendo dispersas, estaban presionadas por el mundo para ejercer corrupción, para vivir para el pecado, el mismo Pedro dice en esos capítulos, en la primera carta, antes padecías por causa del pecado, ahora padece por causa de Jesucristo. Porque por padecer por el pecado no traía ninguna recompensa, te abofeteaban y no traía nada bueno. Ahora el vivir para Cristo, el morir para Cristo es un gozo y es una alegría, porque es para la gloria de Dios. La vida cristiana fiel y fructífera no es menos que una lucha feroz e implacable contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que describe Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Pero preguntémonos nada más por un momento, ¿contra qué peleó Pablo hasta agonizar? Así como el invasor, así como el enemigo se mete a una nación para querer conquistar, robarse la bandera y querer controlar y manipular a los de esa nación. Si una nación está preparada, si el pueblo, el ejército está preparado, impedirá poder ser gobernada por el enemigo. De la misma manera, en la cruz de Cristo, Él ha vencido la muerte. Jesucristo ha vencido el poder que ejerce el pecado en nosotros, la consecuencia de pecado. Y eso es algo hermoso y impresionante, porque también nos da un poder dado por el Espíritu Santo para seguir adelante, para continuar la batalla, fijar los ojos en Jesús. Por ejemplo, Pablo peleó hasta agonizar contra Satanás, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Peleó contra los vicios judíos y paganos, contra los religiosos. Eso se describe completamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Solo los voy a mencionar. Contra la violencia física de esos judíos religiosos que se describe en el libro de los Hechos, capítulo 14. Contra la inmoralidad dentro de la iglesia, en primera carta a los Corintios, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 6, en donde le preguntaban al apóstol Pablo: oye, hay un muchacho que está viviendo en fornicación con su madrastra. Pablo decía: ni eso ni me preguntes, entréguelo completamente al mundo, a Satanás. Pablo peleó ardientemente contra los falsos maestros, contra los que tergiversaron el evangelio, contra los que vivían completamente entregados al mundo. Pablo mismo, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6, peleó contra el pecado. El cristiano él tiene que ser fiel a la batalla, una batalla que es constante con la propia carne. Su enemigo al momento de recibir a Jesucristo es la carne, las estrategias del mundo y Satanás. El primer enemigo, que es su carne, que no ha sido glorificada. Cristiano que me escuche, podrá sentir envidias, querer ser vanaglorioso, querer ser orgulloso, o quererse sentir en algún momento por algo triste. Dios mío, ese enemigo es el enemigo que tiene que morir. No reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Romanos capítulo 6, versículo 12. Y es lo que intenta el enemigo invasor: conquistarlo, oprimirlo. Mas sin embargo, dice Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, a libertad hemos sido llamados. Diario, mi hermano, vamos a enfrentar luchas, tentaciones, adversidades, nuestra propia ignorancia o pereza, e inclusive nosotros tenemos que pelear contra la tentación de todo tipo. Pablo reconocía que la causa que él perseguía era más noble. Vayamos pues a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, y veamos. He peleado la buena batalla. ¿Se entiende pues? Algo excelente, algo hermoso, algo genuino, algo valioso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenía un sentido muy elevado, dedicación a una causa divina, con la cual él estaba comprometido.
No era un cristiano a medias tintas, era un cristiano convencido por el poder del Espíritu Santo de que sabía realmente quién moraba en su espíritu, con su espíritu. Estaba convencido literalmente que la pelea era contra su carne. Estaba convencido que la carne también de otros enemigos le iban a no solamente afligir, a molestar, sino literal, vuelvo a expresarlo, a provocarle, a llevarlo a la guerra. Y él estaba diciendo, ¿sabes? Lo que está sucediendo es algo hermoso. ¿Cómo le puede parecer hermoso a usted este momento de batalla? Sí, porque es para la gloria de Dios, es para pulirme, es para completamente hacer morirme yo a mis tentaciones, a mi pecado, a mi carne, a mi yo. Y ahora me estoy purificando, estoy día a día en medida que yo estoy muriendo, yendo de gloria en gloria para el Señor Jesucristo. Así que Pablo está diciendo, esa buena batalla es hermosa, es valiosa, es completamente donde los cristianos no se salvan simplemente, ni siquiera principalmente por su propio bien, sino para ser testigos ante un mundo que no es salvo. Esta palabra, batalla, se traduce lucha, peligro, aflicción, competencia. No estamos compitiendo para ganarnos el cielo. No estamos compitiendo para ir al cielo, puesto que ya hemos sido comprados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, ya ha sido pagado el precio. Estamos compitiendo no entre cristianos, estamos compitiendo contra nuestra carne. Y si Cristo, si el Espíritu Santo, si el apóstol Pablo ha dicho que somos más que vencedores por aquel que nos ha amado, tenemos que tener ese pensamiento. En medida que el cristiano empieza a empaparse del poder del Espíritu Santo, en medida que el cristiano es sensible a la voz del Espíritu Santo a través de la oración, de la palabra de Dios, dejará que el Espíritu Santo controle su vida, gobierne su vida, lo que llama la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo. En ese momento empieza a crecer. Lo que el mundo ofrece ya no le será satisfecho para hacia él. Lo que el mundo está ofreciendo lo verá poca cosa, puesto que Pablo mismo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 12, no te conformes a lo que el mundo ofrece, sino metamorfosis, transfórmate cada día más santo. Si eres cristiano, si tienes la esperanza en ver a Jesucristo cara a cara, entonces purifícate, santifícate, aléjate ya de vivir para el pecado. Y esto es maravilloso porque entonces recordamos estas palabras que Pablo dice, he peleado esa buena, excelente batalla afligiéndome. Pablo además reconoció la necesidad de evitar sin rumbo, de estar vagando sin rumbo, de tener disciplina siempre para permanecer en la carrera hasta que estuviera terminado. Vayamos a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, donde vemos ya otra palabra. He peleado la buena batalla. Y dice Pablo, he acabado la carrera. Este llamado al cristiano, ¿cómo es? Es un llamado para usted y para mí. Recordamos que ya tenemos el cielo, pero Pablo está diciendo, he acabado. ¿Qué significa? Que desde el nacimiento espiritual hasta el momento en que Dios nos llame a su presencia divina, esta es nuestra misión celestial. Correr, correr sin parar. Siga adelante. Alguno resbaló, alguno patinó. Levántese. Deje que el Espíritu Santo le empiece no solamente a restaurar, sino a animar para continuar esa carrera. Alguna persona sabe por falta de oración, de comunión con el Señor Jesucristo, se siente triste, abandonado y busca un placebo espiritual, llámese alcohol o drogas o sexo fuera del matrimonio. Despierte, porque eso solamente es lo que enseña el mundo, y en el mundo usted tendrá aflicción. La carrera de la vida espiritual, la carrera de la vida en Cristo Jesús implica seguir corriendo, implica abstenerse, seguir adelante con los ojos puestos en Jesús, correr sin parar y deprisa, ocupado como en el servicio militar para toda la vida. Pablo mantenía la mira. ¿En quién? En Jesús.
No permita ninguna distracción de algún tipo en su vida. Porque en el momento que usted está vacilando, se distrae, aquello que está como parpadeando, que le está distrayendo, llámese tentación, llámese el pecado, que le hace cuchicuchi, que le dice quis, distraiga, no se distraiga. Vaya usted a Hechos capítulo 20, versículo 24. ¿Qué nos está diciendo el anotador? Esto es maravilloso y esto es hermoso porque tenemos que continuar. Dice Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que ¿qué? Acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dos grandes obstáculos amenazan implacablemente con sacar a los creyentes de la carrera que Dios nos da. ¿Cuáles son esos dos obstáculos? Sígame con cuidado en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Esos dos obstáculos van a estar siempre presionando, ejerciendo presión en su vida, ejerciendo distracción sobre su vida, pero usted corra sin parar. Hebreos 12:1 dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a los santos del Antiguo Testamento que permanecieron corriendo. José se mantuvo en la esperanza. Moisés se mantuvo negándose a los placeres que el mundo ofrecía, negándose que era pariente de la hija de Faraón, viendo al invisible. Eso es maravilloso. Diciendo ahora pues el anotador de Hebreos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa esto? Todo peso dentro de una persona va a ejercer algo, cansancio. La religión puede ser un obstáculo. Los ritos ceremoniales es otro obstáculo, es un peso. Los rituales que usted se empeña en hacer para tener santidad es un peso. La santidad la tenemos gracias al Padre Celestial en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nos apartó. Y la purificación, la santificación que nosotros hay debe de ser constante y permanente a diario a través del lavamiento por la palabra de Dios. Ese peso es una falsa carga, es una distracción, es una religiosidad en donde se gasta energía y se desconcentra para cumplir completamente la carrera. Pero también hay otra cosa que menciona el apóstol, o que menciona el anotador acá en Hebreos, es el pecado. El pecado no solamente nos asedia de la obra de Dios. ¿Qué es asediar? Asediar es envolver, enredar. De modo que cuando el corredor está en la competencia y hay algo que le estorba en los pies, lo hará tropezar, lo hará caer, lo envolverá y le impedirá que los pies sigan adelante. Y eso puede ser también la incredulidad. Puede ser también en su vida algo que está estorbando, la falta de perdón, la angustia, la preocupación, le está asediando, es decir, le está imposibilitando para continuar corriendo. Y entonces el anotador de Hebreos está diciendo, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los santos del Antiguo Testamento, despojémonos del pecado, de los malos recuerdos, que eso nos obstaculiza y corramos con paciencia. Habla de perseverancia, de insistencia, que la carrera que tenemos por delante. En primer carta a los Corintios, capítulo 11, vemos un ejemplo, cómo el Espíritu Santo nos dice que el pecado puede ser, es un obstáculo, algo que nos asedia y algo que verdaderamente nos enseña la palabra de Dios, nos impide continuar en la carrera. La salvación no se pierde. La salvación es permanente y eterna. Pero algunos por causa del pecado van a ser llamados, si no son sensibles a la voz del Espíritu Santo, a salir de la carrera.
qué dice primer carta a los Corintios en el capítulo 11 y leamos lo que dice desde el versículo 30 de este capítulo y lo que escribió el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero si me permite y usted presta atención, veamos desde el versículo 27 lo que el anotador está diciendo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, con falta de respeto, sin reconocimiento, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, vuelvo a leer el verso 30, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y la solución, verso 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados para el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. No se refiere a perder la salvación, se refiere a compararse o a tener un mal testimonio. Entonces, si alguno hubiere pecado, dice también el anotador, los que son aquellos espirituales, restáurenles. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Señor, a Jesucristo. De modo que si usted ha pecado, todos pecamos, por supuesto, y seguiremos pecando, mas no permanecemos en el pecado. Insistamos pues en buscar la santificación. No nos veamos nuestros errores, no permanezcamos en nuestros errores, sino al contrario, dejemos que la luz de la palabra de Dios nos ilumine en esta carrera para seguir adelante. Pablo reconoció la necesidad de aprovechar el tiempo, y esto es algo que usted y yo tenemos que hacer a diario. Si es tan amable, Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, desde el versículo 15. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis. Se refiere al estilo de vida, al caminar en Cristo Jesús. No como necios, sino como sabios. Dice el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo. De modo que cuando está usted ya en esta competencia, es decir, no por la salvación, sino por la santificación, corra la carrera, ponga los ojos en Jesús. Se distrajo por algún momento, levántese. Hay algo que el Espíritu Santo le ha mostrado, un recuerdo, una falta de perdón. No permita que lo envuelva, que lo enrede, que lo asedie, sino despójese y continúe la carrera hasta llegar hasta la meta. Dice la palabra de Dios. Y dicho de una manera sin pervertir la palabra de Dios en esta preciosa carta, ¿cómo se escribiría desde el lenguaje actual, desde el griego al lenguaje actual? Pablo diría: he contendido hasta agonizar la hermosa y valiosa milicia. He luchado con peligros, aflicciones, hasta terminar, ejecutar, satisfacer sin parar, manteniendo los ojos en Jesús, guardando con convicción la verdad del Evangelio para seguir la salvación. De modo, hermano, que no se desanime, siga adelante, persevere, pelee la buena batalla de la fe. En algún momento en el que usted pueda sentir soledad, que esa aparente soledad, recuerde la promesa del Padre Celestial en los labios del Señor Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Si en algún momento usted recuerda: Dios mío, mi padre, mi madre, mi fulano, mi familiar me abandonó, recuerde también que usted ha sido aceptado en el poder del Señor Jesucristo. Juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales. Alguno dice: es que no hay nadie que me ama, no hay nadie que me diga te amo. La Biblia dice: de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y si alguno dijere, es que no tengo ni familia, no hay nadie que me quiera, no hay nadie a quien le interese, recuerde lo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios: un solo nombre, un solo bautizo, un solo bautismo, un solo bautismo. Y también dice ahí: ahora somos la familia de Dios. De modo que el término en esta palabra, la carrera, en medio del sufrimiento, en medio de tentaciones, mantengámonos fieles a nuestro Señor, a nuestro Salvador durante toda la vida. ¿Cómo? Guardando la fe en tiempo de severas pruebas. El gran desaliento, las muchas dificultades, el sufrimiento, el abandono de amigos, la oposición de falsos maestros pueden hacernos sentir tristes, pero nunca podemos comprometer la verdad original del Evangelio. Pablo tenía la seguridad, después de haber peleado la buena batalla, terminó la carrera, guardó la fe. Y no fue algo en que es la fe salvífica, es la fe en las promesas de Dios. Contendió ardientemente, dio su vida por el Evangelio, siguió adelante, llegó a la meta y mantuvo la fe. Es una invitación al cristiano que en algún momento pudiera sentir alguna aflicción, pero que el Espíritu Santo nos está diciendo: yo estoy contigo. Esa corona es una recompensa celestial que todo creyente recibirá, y si la busco genuinamente. Vaya conmigo, si es tan amable, a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8. Y dice la Escritura: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La pregunta es: ¿cómo llegaremos usted y yo al final de nuestra vida en la presencia del Señor? Corra de tal manera que no pueda usted detenerse por la distracción. Corra de tal manera en la convicción de que el Espíritu Santo mora, cohabita junto con su espíritu, de tal manera que Él le da el poder, la energía para seguir adelante. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. Él nos ha dado ese poder, Él nos ha dado la unción para seguir adelante. Primera carta de Juan. De modo que si seguimos pecando, no tenemos permiso para pecar, pero porque somos imperfectos, nuestro cuerpo no ha sido glorificado, pero nosotros mantengamos los ojos en Jesús, de tal manera que el desánimo no nos envuelva, las tentaciones no nos envuelvan. Como dijera el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: todo me es permitido, pero yo no me dejaré gobernar de ello. De modo, amigo, hermano en la fe, es tiempo de que usted se meta a esta carrera, es tiempo de que se meta a esta pelea, a seguir adelante. Le repito, no es para ganarse el cielo, puesto que la salvación no la da el Señor, es para santificación. De modo pues que continuemos, perseveraremos en la palabra de Dios. Vamos a leer Colosenses en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 24, y lo leeremos hasta el versículo 29. Ahora me gozo, dice el apóstol. Ahora me gozo en lo que padezco. ¿Por quién? Por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre,
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual, también dice Pablo, trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hermano, aquí cabe una pregunta: ¿de qué tamaño es su fe? ¿De qué tamaño espera que Dios sea en usted? ¿De qué tamaño cree usted que actuará Dios en su vida? Pablo está diciendo en Colosenses, y recordamos Filipenses, que Él actuará en medida que nosotros disponemos nuestro corazón, en que Él actúe en nosotros, dependiendo la fe, dependiendo la estatura de nosotros espiritual, Él actuará en nosotros. Y dice Pablo en la carta a los Efesios, de modo que Él actuará en nosotros, será en nosotros cada vez más de acuerdo a su poder grande, soberano en nosotros. Así que, hermano, usted no tiene un Dios de estampa, usted no tiene un Dios de yeso, usted no tiene un Dios hecho por manos humanas. Usted y yo tenemos un Dios que es grande, fuerte, celoso, poderoso, un Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, que no le espanta que usted haya pecado entre semana, porque si recordamos la galería de los santos hombres de fe del Antiguo Testamento, Noé, un borracho; Abraham, un mentiroso; Sara, una incrédula; Sansón, un hombre fornicario; David, un adúltero y también un asesino. Mas Dios no se fijó en eso, sino se fijó en lo que iba a hacer en ellos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues esa nube de testigos que nos están diciendo a nosotros: las promesas son reales, la palabra de Dios es real, de modo que siga adelante, no se detenga en su pecado, sino vea lo que Jesús puede hacer en su vida. Qué oportunidad tan maravillosa de decirle: Padre, quiero continuar peleando la buena batalla de la fe hasta llegar a la meta y guardar la fe. ¿Qué le parece si usted y yo oramos y nos ponemos en manos de Dios? Padre, te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y hoy delante de ti nos presentamos en nuestras debilidades, nos presentamos en eso que estamos luchando y recordamos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la gloria, el impiterno sobre todas las cosas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, porque no solamente nos animas, nos fortaleces. Tú eres el único Dios grande, fuerte, celoso y poderoso. Hoy te pedimos que examines nuestra vida. Gracias, porque ahora completamente no dependemos de lo que el mundo ofrece, dependemos de ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, porque sigues hablando a nuestro corazón para seguir adelante. Y hoy, a quien no conoce a Jesucristo como su Señor y como su Dios,
es el Espíritu Santo, es el Padre Celestial que habla a su corazón diciéndole: con amor eterno te he amado. Porque también dice su palabra, y esta es verdad, que de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, no son las religiones lo que le dará la salvación o la vida eterna. Es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. Basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias. Y a ellos les parece completamente sorprendente que nosotros no corramos con el mismo desenfreno. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Y hoy desde su lugar, en ese momento que usted está escuchando la voz de Dios, Dios quiere darle esa libertad en Cristo Jesús, romper las cadenas de esclavitud del pecado y continuar en esta vida hasta que Dios lo llame en esa carrera, en esa pelea donde nos ha dado la victoria. Desde su corazón diga usted lo que la Biblia dice, puesto esto es un llamado para la vida eterna. Dígale: Señor y Dios, hoy en este día reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió, pero resucitó al tercer día, pagando mis pecados. Hoy confieso a Jesús como mi Salvador personal. Creo que el Espíritu Santo ahora mora dentro de mí y hoy te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque soy libre en Cristo Jesús. Soy nueva criatura, ahora soy tu hijo. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos. La Biblia dice: hay fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido y los ángeles se llenan de gozo genuino y la iglesia crece de manera espiritual y el mismo Señor Jesucristo con ello también glorifica al Padre Celestial. De modo que, como dice la palabra de Dios, usted es nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Usted desde ahora, yo lo invito a que lea la palabra de Dios. Asista a una iglesia novotestamentaria. Le recordamos que ya también en este auditorio, en la zona norte de la ciudad, ya tenemos los servicios a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde los domingos de manera presencial. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga y que tenga